Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este coloquio debate sobre el fenómeno de Podemos. En primer lugar, me presento yo, soy José Antonio Olmeda, catedrático de Ciencia Política y decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED. Quería presentarles a las personas que van a organizar este debate coloquio. En primer lugar, nuestro rector, catedrático de Historia de la Educación, Alejandro Tiana Ferrer. Están también con él Jaime Pastor, Ramón Cotarello y José Ignacio Torreblanca, autor del libro Asaltar los cielos. Yo quisiera, ante todo, presentar este acto como una muestra de los productos que hacemos, que tienen no solo una relevancia clara para la situación política de nuestro país, y no solo son relevantes en términos puramente académicos, sino que también tienen relevancia para las personas que adoptan las decisiones en él, ¿no? Entonces quisiera darles las gracias a todos ustedes por haber venido. También quiero darles las gracias a quienes nos están viendo por TeleUNED y por las redes sociales. Aquellas personas que participen en redes sociales, todo el mundo puede acceder aquí al hashtag para seguir y emitir sus tweets correspondientes, de modo que sin más preámbulos le cedo la palabra al rector de la universidad. Gracias. Muchas gracias, decano. Hoy nos congregamos en torno a un libro que edita uno de nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, José Ignacio Torreblanca, y nos acompañan otros dos profesores también de nuestra Facultad de Ciencias de Sociología y Ciencias Políticas, Ramón Cotarello y Jaime Pastor. Vamos a tener un debate, coloquio, en torno al libro. No solo vamos a hablar del libro, lo siento, Nacho, no solo venimos a hablar de tu libro, pero vamos a hablar del libro y al hilo del libro de muchas cosas de las que están pasando y que tienen mucho interés desde el punto de vista del análisis político. Nacho Torreblanca en el libro dice de todas maneras que los políticos saben estudiar estas cosas, pero no necesariamente predecir qué puede pasar en el futuro. De todas maneras, hasta ahí nos aventuraremos. Hemos organizado el debate en 4 bloques. El primer bloque lo vamos a dedicar al diagnóstico, que explica el surgimiento de Podemos, de dónde viene, por qué tiene éxito, etcétera. Vamos a analizar cuáles son las condiciones que dan pie a la aparición de Podemos. El segundo bloque lo dedicaremos al análisis de las ideas y del programa de Podemos. Cuáles son sus elementos clave, cuáles son los elementos centrales, qué es lo que propone, qué es lo que no propone, etcétera, todo este tipo de cuestiones. En tercer lugar, dedicaremos un bloque a la reacción de los demás. ¿Qué es lo que supone para la política española? Si consideramos que es un fenómeno positivo, regenerador o negativo, por inestable, si es excepcional o es normal en el contexto europeo, etcétera. Y un último bloque lo dedicaremos a la proyección de futuro. ¿Qué pensamos que puede pasar hacia el futuro? Yo lo que hemos acordado con ellos, que son los que van a hablar, yo voy a coordinar, pero ellos son sobre todo los que van a intervenir, es que en los primeros 3 bloques, cada uno de ellos hará una intervención, empezando cada uno de ellos en uno de los bloques, y yo les propongo que después de esos 3 bloques, a medida que vayan desarrollándose los 3 bloques, los que de ustedes tengan preguntas que quieran plantear, las pueden pasar por escrito, y dedicaremos el último bloque a hablar de sus preguntas, sus inquietudes y también esa proyección de futuro que yo creo que le puede dar un poquito más de dinamismo. Así que sin entretenernos más y agradeciendo a todos su presencia esta tarde aquí en la UNED, pasamos al primer bloque, que tiene que ver con el diagnóstico. ¿Qué explica el surgimiento de Podemos? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene tanto éxito inicialmente? En fin, la confluencia de la crisis económica y la crisis política, la desafección hacia la política, el 15M, etcétera, etcétera, todos estos fenómenos que podríamos interpretar que están en la base. Y le doy en primer lugar la palabra a Jaime Pastor para que intervenga. Gracias, Alejandro, y también por invitarme a participar en esta mesa redonda. Entrando en el tema, yo creo que para entender el por qué Podemos y el éxito que tiene, hay que recordar un contexto y un acontecimiento, ¿no? El contexto es el malestar social creciente de indignación que se va manifestando después del estallido de la crisis sistémica, financiera, y sobre todo a raíz de los recortes, los primeros recortes que se dan
en mayo de 2010 con el gobierno Zapatero, ¿no? Ahí hay una acumulación de indignación, de malestar, que se va reflejando también en las encuestas, un rechazo creciente de lo que significa la política profesional y luego el acontecimiento, que es fundamental, y es el 15M. La irrupción del 15M supone la emergencia de un nuevo espacio público. Algunos hablábamos al principio un actor, ¿no? Pero es un primer actor, pero que luego va creando un nuevo espacio público, va creando una repolitización de la sociedad, va poniendo de manifiesto la crisis de representación política que se está dando en nuestra sociedad. Uno de los eslóganes es "no nos representan", y en ese marco se da un ciclo de protesta que también tiene un techo, ¿no? No llega a romper con el bloqueo institucional con el que choca, sobre todo a partir de la mayoría absolutas que obtiene el Partido Popular, ¿no? en el mismo mayo de 2011 y en noviembre de 2011, ¿no? Y a partir de ahí surge esa preocupación creciente en sectores de activistas del 15M, de otros movimientos. Ha habido algunas experiencias interesantes, que Nacho las menciona en su libro, como las elecciones gallegas, pero también hay otras, como el proceso constituent en Cataluña, que se conoce menos, ¿no? Y en ese marco se está buscando una herramienta política, se habla en esos términos, en esos meses, fundamentalmente, digamos, en 2013, digamos, en la segunda mitad de 2013, también influye lo que está pasando en Grecia, es decir, lo que significa el ascenso de Syriza, aunque Syriza sea una coalición de partidos, y aquí, bueno, pues está planteándose la necesidad de tender una formación política que no sea expresión solo del 15M, ¿no? Sino que de alguna manera pueda llegar a ser puente entre el 15M y una mayoría social, que en las propias encuestas está mostrando su simpatía con muchas demandas del 15M, ¿no? Y bueno, pues ahí en ese marco es donde podemos entender la irrupción de Podemos y el éxito que tienen las europeas. De ese 1.200.000 y pico, pues demuestra que, bueno, pues que realmente está respondiendo a un vacío, ¿no? Es decir, hay un espacio que ocupar posible porque se está concentrando un voto potencial para una formación política alternativa frente a los dos grandes partidos, sobre todo cuando además el agravio comparativo, la indignación frente a cómo están saliendo de la crisis los de arriba, ¿no?, agravado en el caso español por los escándalos de corrupción, es más evidente incluso que en otros países, ¿no? Entonces yo creo que el gran éxito de Podemos es canalizar esa búsqueda de otra representación política alternativa, que busca el rechazo de la política profesional, que cuestiona el régimen, y en ese sentido, claro, yo me reivindicaría del primer manifiesto que aparece en la Constitución de Podemos, ¿no?, que ya se habla de la casta, ¿no?, es decir, de esa línea de fractura principal que es la gente frente a la casta, el pueblo frente a los dos grandes partidos, ¿no?, frente al régimen, un régimen que está conociendo una crisis de relativa legitimidad, precisamente porque sectores significativos de la sociedad perciben como una ruptura de ese pacto social implícito, de alguna manera, que se había vivido con el reconocimiento de una serie de derechos sociales que en esos momentos están viéndose impugnados abiertamente. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ramón, ¿te animas? Sí, no, dos cosas nada más. Apoyo todo lo que ha dicho Jaime, lo suscribo, y me hago una reflexión. Si el 25 de mayo del año 2013 le dicen a la gente, incluidos los señores de Podemos, que un año después iban a sacar 5 diputados en unas elecciones, hubieran dicho que no, lo cual demuestra claramente con las explicaciones de Jaime que los politólogos somos muy buenos posdiciendo, pero prediciendo, por desgracia, no. Está muy bien todo lo que dice, está muy bien postdicho, es estupendo, nos hemos quedado todos encantados, pero nos falta un dato, un pequeño dato que no ha aparecido. En todo esto es cierto todo lo que dice. Podemos responde a una necesidad ampliamente sentida por el pueblo español, que suspira por verse justamente representado y no por esta banda de
competentes que hay. Todo eso es cierto. ¿Y la televisión qué? Parte importante del éxito de Podemos es Pablo Iglesias en la televisión, buenas gentes. Quiten ustedes a Pablo Iglesias y veremos qué pasa. Que no haya aparecido Pablo Iglesias en la televisión en los primeros momentos, ¿creen ustedes que todas estas cosas tan puestas en razón hubieran salido? Quizá sí, quizá no, pero eso es un factor esencial. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Sí, no, yo también creo que las dos perspectivas, por supuesto, explican gran parte del fenómeno, pero también es verdad que yo creo que hablamos mucho del 15M, pero realmente para mí, y eso quizá también podemos discutirlo, lo realmente importante es el 20 de noviembre, es no del 74, sino del 75, perdón, del 75, sino el 20N del 2012, cuando con un partido socialista hundido, que pasa, porque hay que recordar el dato, ¿no? Del 43% al 28%, Izquierda Unida solo consigue llegar hasta el 6,92% de los votos, es decir, pasar de 969.000 votos a 1.680.000 votos. Es decir, en el momento en el que el PSOE se ha hundido, ha desaparecido, realmente, y con toda la expectativa del 15M detrás, lo que tenemos es una victoria por mayoría absoluta del Partido Popular, que es muy contraintuitiva con el relato precisamente de fin del bipartidismo, crisis social, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que es interesante que el primer intento de asaltar los cielos pasa primero por asaltar Izquierda Unida. Es decir, la operación que se pone en marcha en ese momento es, como decía el propio Pablo Iglesias, es esta especie de huir de la casa del pobre, ¿no? Cuando Cayo Lara dice las alegrías en la casa del pobre son pocas y celebra los resultados del 2011, mucha gente dice, no, esto no se puede celebrar, es un gran fracaso, porque no hemos podido capitalizar. Y ahí creo que en esa confluencia de tres corrientes que pretenden regenerar Izquierda Unida, Espacio Alternativo, que ya lo había hecho saliéndose, ¿no? Porque había tirado la toalla de regenerarla desde dentro y lo estaba intentando hacer desde fuera, con gente que intenta regenerarla desde dentro, con desigual resultado, ¿no? Todavía, Alberto Garzón y Tania Sánchez, y gente como los propios Pablo Iglesias, Errejón y Monedero, que son la segunda fila de asesores de Cayo Lara, de Gaspar Llamazares, que también durante los años que van, del 2011 al 2013, intentan recambiar o regenerar la propia Izquierda Unida, precisamente presentando todas estas ideas de estrategia, comunicación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que por eso, aunque sea contraintuitivo, la primera víctima del asalto al bipartidismo no son los dos grandes partidos, es Izquierda Unida, porque es... Digo, desde el punto de vista electoral podemos discutirlo, podemos verlo, pero la primera víctima, aunque sea daño colateral, es Izquierda Unida, precisamente porque lo primero que hay que hacer es convertir a ese sujeto en un sujeto capaz de ocupar los espacios dejados por otros, aunque residualmente pueda cumplir incluso una función, como hemos visto, de fijar un sector de izquierdas, pero yo creo que esas tensiones están desde el principio, ¿no? Y van a seguir siempre a lo largo del camino. Yo creo que eso, sin entender esas almas y esas que luego, ¿no? el Podemos de la protesta, el partido movimiento, el partido resistencia o el partido máquina o el partido herramienta, todos esos debates están todo el día y van a seguir, ¿no? Y eso me parece muy fundamental en los orígenes para poder luego entender qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, pues yo creo que hemos sentado aquí unas cuantas pinceladas acerca de qué es, qué surge, qué hay detrás. Ya Jaime Pastor avanzaba algunas de sus ideas clave, la gente contra la casta. Habrán visto, por cierto, que ellos son la gente y yo soy la casta hoy, pero en fin, como corresponde, pero vamos. Bromas aparte, yo creo que ahora entramos ya un poquito a ver las ideas de Podemos y el programa de Podemos, que defiende, es un partido de izquierda radical o no lo es, un partido que aspira a llegar al centro, son ideas innovadoras, trasnochadas, las estrategias de comunicación, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuál es el programa? Si te parece, Ramón, empiezas tú. Con mucho gusto. Mira, para aclarar este complejo panorama que me habéis encomendado de las ideas, voy a sacar en pantalla
colega en la pantalla, porque vengo a hablar de un libro sobre el que ya tengo publicado una crítica, de forma que me ahorro la crítica, la pueden ustedes mirar, les remito a ustedes a la crítica. Ven ustedes, está publicada en su día en eso, o sea que no me estoy inventando nada, y además estoy rompiendo la recia y carpetoverónica costumbre de presentar libros que no se han leído. Pues aquí está. En realidad no crean ustedes que es una falta de modestia, que desde luego lo es absolutamente, sino además era para que se queden ustedes con los dos títulos, el de Ignacio, Asaltar los cielos, que a su vez es el de Podemos, y el mío, Quedarse en tierra. Y con eso pretendo argumentar mi punto de vista sobre estas materias abstrusamente doctrinales. José Ignacio dedica unas lucidas páginas a inquirir de dónde viene esto de asaltar los cielos, que un encendido Pablo Iglesias en la, por lo demás, antiguamente considerada socialista plaza de Vistalegre, enunció a grito pelado que iban a asaltar los cielos. Eso suena muy bien y José Ignacio lo destripa muy bien y dice que, claro, que se remonta a Hölderlin. No sé si los de Podemos han hecho tal cosa, pero lo pueden haber leído en el libro de Irene Falcón, que, bueno, también está bien, es estupendo, es asaltar los cielos, nada menos que asaltar los cielos, aquí vamos a asaltar los cielos, son un poco cursi, pero vamos a asaltar los cielos. Y José Ignacio ya dice, bueno, esto viene de Hölderlin y tal, claro, de Hiperión, sí, ciertamente, teníamos que haber escarbado un poco más, porque, claro, ahí hay algo de explicación, Como todos ustedes saben aquí, empezando por todos los aquí presentes, Hölderlin se pasó la mitad de su vida totalmente zumbado. Y la otra mitad, pues así. Era un gran helenista, se sabía muy bien la mitología, quizá eso lo llevara a la llamada Hölderlin-Turm, que era una especie de manicomio privado que tenía, donde pasó 36 años de su vida. Hiperión pretende asaltar los cielos para entregárselos a Diótima. Hiperión no ignora quién intentó asaltar los cielos y para qué. Porque claro, con todo esto parece que esto de asaltar los cielos es una cosa que como un héroe, un noble y caballeroso héroe de Pushkin está al alcance de cualquiera que se suba a una tribuna en Vistalegre. Los cielos intentan asaltarlos los gigantes, aliados a algunos titanes malos, en contra de los dioses olímpicos, es decir, las fuerzas del caos y la destrucción. Esos son los que intentan asaltar los cielos, y eso es lo que pretenden hacer, volver el mundo al desastre. ¿Por qué digo esto? Aparte, naturalmente, por lucirme un rato, claro. Porque esto les pasa a esta gente de Podemos bastante. Tienen un programa, sin duda alguna, Jaime ha aprovechado y nos lo ha desgranado bastante, sin duda. Es más, tienen varios. Según pasa el tiempo, pues se va modulando. Se va acercando a la realidad, alejándose de los cielos y acercándose a la tierra. Está bien, eso está bien. Está bien porque el verdadero cielo está en la tierra, hombre. Eso lo sabemos todos. Y ese programa está lleno de cuestiones más o menos aceptables. Pero todo ese programa viene envuelto en una hoja de celofán, que es a la que yo me voy a referir ahora, que es la de, mirad chicos, en el fondo el programa importa poco, lo que importa es cómo se comunica. Lo que importa es lo que dice el camarada Gramsci. Gramsci está en todas partes, en los escritos de Podemos, en todas partes, y cuando no está, está su sombra, y si no está su sombra, está su ronquido, y si no está su ronquido, está Dios sabe qué, pero sales de Gramsci hasta el cogote. ¿Por qué? Porque es la única solución que tienes para evitar que te llueva otro peñazo encima, que es el de la hegemonía.
Donde no está es Gramsci está la hegemonía, pero de la hegemonía de Gramsci no te libras, amigo. Leas lo que leas de Podemos, escuches lo que escuches, es la hegemonía, es que hay que ser la hegemonía, porque la hegemonía, eso me recuerda mucho ese viejo refrán que dice, el que es bello no hace falta que lo diga. Pues esto es lo mismo, esto de la hegemonía, mira, hombre, por favor, esto de la hegemonía. ¿Y qué les pasa a estas buenas gentes? Pues un asunto muy sencillo, hago un intermedio. Como buen ciudadano de izquierdas, yo soy partidario de que ganen las elecciones y gobierne una coalición del PSOE y Podemos. Digo esto por si hay algún equívoco, y lo he dicho siempre. O sea que quedo al margen de que ya viene este vomitando su repugnante odio contra Podemos, que es lo que dicen en las redes los chicos de Podemos. Claro, efectivamente, la hegemonía, Gramsci, la hegemonía. Pero hombre, si hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que caben en tu filosofía, Horacio. Estos no se han enterado ni de la fenomenología, ni del empiricismo simbólico, ni de la construcción social de la realidad, ni de Goffman, ni de Lakoff, ni de nada. Es Gramsci. Es un problema de los marxistas. Sean post, neo, cripto, marxistas, su problema es que no salen del marxismo y que no se enteran de lo que hay alrededor. Claro, entonces, hasta ese postulado tienen que abrir, hombre. Ya la realidad les está obligando, porque claro, el éxito fundamental que tenían, que era el encanto del líder carismático en la televisión, se les está viniendo abajo, porque hay otro que, aunque parezca mentira, arrastra más fidelidades. A mí me parece increíble porque me gusta más el otro, pero la mayoría de la población parece que está decantando por este otro caudillo del centro, bien vestido y bien apañado. Claro, es más de casarlo en casa, de meterlo en casa con el cuñado, el yerno, y tal. Sí, hombre, está más claro, no vas a meter al otro pulgoso. Claro, que ya se ha dado cuenta que se ha pasado de perro pulga, claro. Bien, entonces me dirán ustedes, hombre, es que usted venía aquí a hablar de la doctrina. Sí, exactamente, es de lo que estoy hablando. Una vez que se estabilice el programa, pues ya vamos y nos lo tomamos en serio. Mientras el programa no se estabilice y mientras no sepamos qué va a pasar con todo. Y desde luego una cosa importante a este servidor de ustedes, que es un irredento rojo, van a tener también que explicarle algo con respecto a la forma de Estado, la separación de la Iglesia y el Estado. Me parece muy bien esto de la ambigüedad, pero a mí me hace falta que me digan qué va a pasar con la Iglesia y el Estado en este país de curas, gobernado por los curas. Me parece importante. Claro, ya sé que me van a decir esto de es que no es el momento, nunca es el momento ni de la República, ni de los curas, no, nunca es el momento de nada. Es el momento de la hegemonía y de Gramsci y tal. Y termino con una última observación. Recuerdo a ustedes, soy partidario de una alianza del PSOE y Podemos. Y sigo siendo partidario después de esta intervención. Un último dato. Me acusan muchas veces, porque uno como está en la red, pues uno recibe todo tipo de feedback. Porque en fin. Me dicen muchas veces que soy un ultra radical, no sé qué, no sé cuánto, y que ando tendiendo cortinas de humo. Cuando digo, por ejemplo, que el gobierno griego es un gobierno de 7 machos, que lo que importa son otras cosas y no fijarse en estas tonterías. A esto les pasa lo mismo. Las mujeres no cuentan. Claro, sí, bueno, sale uno de Podemos diciendo, espere, sí, en Andalucía, sí, y es más, de 14, 2. Pues no está mal, no está mal, menos da una piedra, pero más da el PP, por cierto, que nunca está de más. Bien, eso es un asunto, ustedes me pueden decir lo que quieran, y harán bien. ¿Es usted un maniático y tal? Pues sí, hombre, sí, si me tratan ustedes de usted, díganlo, y si no eres un maniático, me da lo mismo, sí. Pero creo que es una obligación absolutamente incuestionable e indiscutible
se examine lo que se examine hoy, en nuestro país y en cualquier parte, en materia de propuestas políticas, ver qué trato reciben las mujeres y opinar en consecuencia. Y desde mi punto de vista, ese es un punto súper flaco de Podemos. Y termino. Postulo la alianza del PSOE y Podemos. Aquí tampoco podemos vanagloriarnos de tener muchas mujeres, dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Pero, bueno, Nacho, yo creo que puedes hablar, no sé lo que vas a decir, porque tú dirás lo que quieras, No, pero en tu libro dices que es muy interesante sobre si el programa es necesario, no es interesante o no. Sí. No sé de cuánto quieres hablar. Pero... No, después de Ramón es imposible, pero bueno, afortunadamente en la universidad, como está todo jerarquizado, pues por eso él es catedrático y yo titular. Pues por eso él es mucho más sabio que yo. Entonces, a mí hay algo que me llama mucho la atención desde el punto de vista de las ideas, que es todo este conglomerado nacional popular, que me parece que es lo novedoso, no tanto en términos de que sea nuevo, porque en política ser popular es obligatorio y algunos pues hasta lo ponen en el nombre del partido, ¿no? Es decir, pero como este juego que hemos tenido también, y que en parte una de las razones por las cuales cuando los medios teníamos estas discusiones, ¿no?, de si es populista o no es populista, ¿no? Igual que en el lenguaje de Podemos, aunque ellos saben que el término casta es un término, digamos, no ya políticamente incorrecto, sino politológicamente insustantivo, es decir, es un término que no significa nada desde el punto de vista de la ciencia política, tienes que hablar de otras cosas, pero sí lo utilizan porque les es útil. Me parece que con el término populismo les pasa un poco lo contrario, que como es un término que es peyorativo en el debate político, nos hurta la posibilidad de discutirlo, digamos, más desde el punto de vista del análisis politológico, donde sí que es lícito, legítimo o adecuado discutir qué es populismo, está más o menos bien establecido dentro de lo que somos los politólogos, ¿no? Y por lo tanto eso me parecía interesante el intentar entender cómo insertar una propuesta, que esta es la parte de Ernesto Laclau y la reelaboración que hace Laclau y la izquierda latinoamericana de la idea de populismo, de por qué solo van a ser populistas las derechas, por qué van a ser solo populares las derechas, si ellos lo hacen aunque sea sobre la idea de nación, patria, religión, autoridad, familia, etcétera, ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué la izquierda se siente tan incómoda con la idea de nación? ¿Por qué nunca es capaz de trascender esto y de crear, como ellos plantean, bueno, no vas a adherirte a ese tipo de nación que entre comillas es una nación de derechas, pero puedo crear un sujeto nacional propio que me legitime. Y ese entendimiento de que la izquierda solo ha triunfado de forma semi-revolucionaria o incluso democrática cuando ha sido capaz de hegemonizar, colonizar, crear una idea de pueblo. Y eso yo creo que es bastante sorprendente desde el punto de vista de las prácticas, los ritos, los usos del lenguaje político español, donde tenemos todos, este país es muy postnacional o ha querido ser muy postnacionalista, excepto precisamente, o a veces incluso para configurar el debate contra el nacionalismo, ¿no? De no enfrentar otro nacionalismo, sino de intentar hacer algo distinto. Y por eso me ha parecido, y me parece tan interesante, todas estas apelaciones al pueblo de Madrid, a esta construcción de un sujeto que en el fondo es la importación de una estructura casi global o económica mundial del norte-sur, adentro incluso de la Unión Europea, ¿no? Cuando Pablo Iglesias, el día de las elecciones europeas, dice ha comenzado la liberación de los pueblos del sur de Europa frente a la colonia o a la hegemonía alemana, ¿no? Me parece que ahí hay muchas cosas que son, desde luego, muy novedosas, enormemente arriesgadas y para mí creo que con muy poco potencial de funcionar en una sociedad que me parece que es mucho más compleja y que tiene unos mimbres que van mucho más allá de lo que puedas haber aprendido en la Bolivia de Morales, en el Ecuador de Correa. Es decir, las sociedades latinoamericanas tienen unas fracturas que probablemente sean las nuestras, a lo mejor los años 50 o 60, no lo sé, pero no las de hoy en día. Y toda esa discusión me parecía bastante interesante y creo que además es un objeto también de disputa, o lo ha sido también, y Jaime, esto lo hemos hablado a veces, ¿no? Hasta qué punto esta comodidad o incomodidad con esta cierta idea de nación y este nacionalismo. Cuando también, por otra parte, la mejor manera de hacer esto para muchos partidos, y Podemos ha querido ser novedoso en esto, pero yo, por ejemplo, creo, y esto lo podemos discutir, en Andalucía el PSOE es un partido nacional popular.
Es un partido que ha sabido conectar con capas muy amplias de la población que no necesariamente, o que se han sentido muy identificadas con, o que han fusionado la idea de lo nacional, lo popular y la izquierda, ¿no? Como redistribución, democracia y derechos sociales. Es decir, que por un lado es plantear algo como la importación de una novedad o la adaptación de algo que viene de América Latina, cuando incluso si miras el vídeo electoral del PSOE en el año 82, son música, ventanas que se abren y aparece Felipe González y dice, ahora, ¿no? Entonces, tiene mucha gracia, ¿no? Porque es verdad, si alguien presentara ahora este vídeo y dijera ahora, diríamos, populismo, ¿no? Pero el Partido Socialista del año 82 era un proyecto nacional popular, ¿no? Que entroncó bien con esto, ¿no? Y entonces, eso yo creo que tiene bastantes vueltas y nos va a dar bastante que hablar y me parece en ese sentido muy problemático, sumado además a todo el tratamiento de la cuestión catalana y la minoría nacional del modelo de Estado, ¿no? Pero lo dejo ahí para no enrollarme mucho más, ¿no? A mí me parece muy interesante, yo, aunque ellos no vengan a hablar del libro, yo sí me lo he leído también, y me parece que es de las partes sugerentes del libro, ¿no? Todo la descripción del proyecto nacional popular y lo que significa, y exento de simplismos, populista, no populista, etcétera. Bueno, ahí detrás hay mucha más enjundia de discusión de qué significa populismo, en qué contexto, de qué manera. Un partido que quiere ganar el apoyo popular necesita atender al pueblo, cualquier partido. Entonces hay un debate muy interesante que en el libro yo creo que a mí me parece de las partes que son interesantes. Pero bueno, tenemos a Jaime que puede discrepar de cosas de las que se han dicho antes, ¿no? Yo discrepo de cosas que se han dicho, de cosas que se hacen dentro de Podemos, ¿no? O sea que, no, vamos a ver, yo creo que sí, el libro de Nacho recoge el tema pero hay que verlo en el contexto europeo. Es decir, yo no comparto el mimetismo con el modelo latinoamericano, pero es verdad que la crisis de la Unión Europea, lo que significan las políticas austeritarias, ¿no?, han puesto en primer plano el tema de la soberanía, ¿no?, el tema de la soberanía popular. Y lo que estamos viendo en Europa es que están surgiendo neopopulismos de derecha, y yo creo que y eso en un curso que montamos con la Complutense, Ariel Jerez y yo, en el año 2012, fueron 20 sesiones, precisamente lo que hablamos, en el contexto de crisis de la Unión Europea, de retorno de alguna manera de los nacionalismos grandes y pequeños, no olvidemos los nacionalismos de Estado, es decir, en ese marco y ante la crisis de centralidad, yo no diría el fin, pero sí crisis de centralidad de los grandes partidos, surgen populismos de derecha y populismo de izquierda, ¿no? Entonces, la virtud, precisamente en el caso español, es que por lo menos ha salido un populismo de izquierdas, y yo lo considero con base de izquierdas, y todas las encuestas lo corroboran. La mayoría de los votantes de Podemos se sitúan en la izquierda, y a Podemos lo sitúan más a su izquierda, la mayoría de votantes, ¿no? Entonces yo creo que lo positivo es ese. Otra cosa es luego, claro, qué interpretación haces de la clau Gramsci, ¿no? Es decir, porque no es Gramsci, es la versión, la clauiana de Gramsci. Entonces, claro, la discusión está en qué, digamos, qué cadena de equivalencias estableces entre las distintas demandas, ¿no? Y ahí, por supuesto, el debate dentro de Podemos es qué dejas dentro y qué dejas fuera. Es decir, claro, para nosotros, por ejemplo, la cuestión catalana nos parece importante porque está en la agenda política, queramos o no, y no podemos obviarla, ¿no? Esto a un sector nos diferencia de otro sector de Podemos, ¿no? Pero hay tres ideas fuerza que sí que nos unen, y la recuerda Nacho en el libro, es decir, democracia, soberanía y derechos sociales. Esas tres ideas y nueva forma de hacer política, que es la gran contradicción que tiene Podemos, que aparece en Vista Alegre, es decir, y también asesinar. Es decir, el problema es que, precisamente nosotros en las europeas pensábamos que a lo mejor como máximo se podían sacar 3 eurodiputados, pero sí, porque la campaña que se desarrolló, y aquí puede haber gente que estuvo, fue, vamos, para los viejos fue la primera vez que se llenan los mítines y tal desde el año 82, ¿no? Es decir, había una ilusión, que reaparecía en la sociedad española y en la vida política, ¿no? Entonces, el problema es que después el tsunami que significa Podemos crea, en mi opinión, la ilusión de que se pueden ganar, ¿no?, las generales. Entonces ahí aparece el argumento de que, puesto que podemos ganar, hace falta una máquina de guerra electoral
y en ese marco, pues sintiéndolo mucho, esperaros a después de noviembre para construir una organización democrática, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes discusiones que tenemos, ¿no? Pero ya digo, yo creo que es importante reconocer que es un neopopulismo de izquierda que reivindica al demos, y por eso el nombre no es casual, el Podemos tiene que ver con la reivindicación del demos, ¿no? Y yo creo que fue un acierto ese, y bueno, tú te olvidas mencionar que el Sí se puede apareció también en Seattle, es decir, para los que venimos también, en fin, uno es un poco viejo, pero también hemos estado en el movimiento antiglobalización, el Sí se puede fue cuando en Seattle, en noviembre del 99, se paralizó la cumbre de la OMC, ¿no? Entonces, ya digo, esas ideas fuerza son las que nos unen. Luego, evidentemente, el pensar en que hay que ofrecer una alternativa de gobierno es lo que lleva al debate dentro de Podemos en, claro, qué programa, ¿no? Y obviamente ahí está, claro, la gran discusión de qué programa económico, que digamos, ahora hay que acompañar, cosa que no se ha hecho en otras elecciones, cada propuesta con la memoria económica y demás, ¿no? Es decir, se exige a Podemos cosas que no se ha exigido nunca a los otros partidos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí obviamente hay una presión que, bueno, ahora podemos hablar de Monedero como ejemplo, es decir, hay dos almas en Podemos, pero hay transversalidad también entre esas almas, es decir, hay una evolución, es decir, ahora mismo mucha gente que apostó por el modelo Vista Alegre considera que los círculos tienen que revitalizarse, es decir, porque es importante, pues eso, digamos, tener una mediación entre la participación en las redes sociales, ¿no? Y las calles y las plazas, obviamente, ¿no? Es decir, que yo creo que hay un consenso amplio dentro de Podemos en torno a esas ideas fuerza que he mencionado, y luego, claro, hay pluralidad, hay debate, ¿no? Incluso en la misma dirección, ¿no? Y bueno, pues estamos todavía en un proceso abierto, ¿no? Muchas gracias. Y no, respecto a lo que ha dicho Ramón de las mujeres, estoy de acuerdo, ahí hay un déficit evidente, ¿no? Por parte de Podemos, ¿no? Y que bueno, pues que hay que superar también, ¿no? O sea que hay muchos déficits, pero ya digo, yo creo que ha conseguido repolitizar a la sociedad española. Es decir, evidentemente, primero el 15M, pero en el plano político electoral también. Es decir, está marcando un cambio de época, ¿no? Es decir, podemos llegar, ya veremos los escenarios, a 4 partidos y no a que gane Podemos, pero en todo caso, desde luego se acaba todo un periodo histórico desde la transición hasta ahora, en la que realmente, bueno, sobre todo, en fin, habría que matizar también, en la que realmente había solo alternancia, ahora puede haber alternativa. Sí, Ramón, sí, solo un permiso para meter la cuchara en el potaje nacional popular. Sí. Un par de observaciones nada más. Tal. Es que otra vez Gramsci, claro, sí, es que es el problema. No salen de Gramsci, no han visto lo que hay alrededor, y como no han visto lo que hay alrededor, se producen estos discursos perfectamente autosatisfactorios que podrían estar repitiéndose hasta el fin de los tiempos. Ahora Jaime, a quien yo quiero mucho, pues desde hace muchísimos años, anuncia el giro copernicano, nada menos. Está bien. Mira, lo de lo nacional popular, pues eso, Gramsci otra vez, como la hegemonía, como tal. Los politólogos, creo recordar, aburrimos al personal, hablándoles de los catch-all parties, que no es otra cosa que el reconocimiento de que si un partido quiere ganar elecciones tiene que hablar a todo el pueblo. Llámenle ustedes a eso como quieran, pero es populismo. Pero es populismo desde los tiempos de Otto Kirchheimer. En Europa, un catch-all party es un Volkspartei, y Volkspartei quiere decir Partido Popular, Partido del Pueblo, desde los años 30. Si es que conviene mirar fuera de los barrotes de la cárcel de Gramsci, hombre, ya Gramsci no puede hacerlo, pero los gramscianos debieran. Y luego, esta miaja latinoamericana, la clave, por cierto, vaya apellido, la clave. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? El populismo latinoamericano
Pero si eso también es de los años 30, hombre. Raúl Aya de la Torre, Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas. Bueno, después. El populismo nació en los años 30. Es más, había un populismo marxista a cargo de José Carlos Mariátegui con el indigenismo populista. Y Joaquín Costa. Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Pues estamos descubriendo el populismo de toda la vida, pasado como el huevo cocido por América Latina, y le estamos vistiendo de Gramsci porque algo hay que decir, y sobre todo porque de Gramsci no salimos. Pero sí, a ver si ya por fin lo dejan en paz al pobre hombre. No le dieron mal la vida, encima le están dando mala muerte. Esta manía de los europeos de ir a buscar fuera las soluciones que les faltan dentro, y además ir a buscarla donde la han cagado previamente, es digna de mejor causa. ¿Pero qué era la Gotthelf-Fraktion? ¿Y qué eran los Brigate Rosse? ¿Y qué era el FRAP aquí? Por cierto, muy cercano a familiares de Podemos. Pues la incorporación a Europa de los modelos latinoamericanos como están haciendo ahora. Es tal el complejazo que tenemos en Europa de haber hecho la cagada que hemos hecho fuera de Europa, que ahora vamos y decimos, tranquilos muchachos, que vosotros sí que tenéis ideas, ahora vamos nosotros y las importamos. Como importamos los tupamaros y el populismo y la resistencia de los años 70, solo para poner las cosas sin arreglo posible, que es lo que pasó, y como estamos haciendo ahora. Bueno, vamos al tercer bloque. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, creo que va a haber alguien que las va a recoger, porque después del tercer bloque damos ocasión ya de entrada a algunas preguntas, al mismo tiempo que hablemos de previsiones de futuro, estas cosas que dices que los politólogos os gusta pero no sabéis hacer. Bueno, pues vamos al tercer bloque, que tiene que ver con la reacción de los demás. Bueno, y ante todo esto, cómo sitúa Podemos con los demás y qué es lo que los demás dicen, qué ha supuesto. Jaime Pastor ha avanzado algunas cosas, ha supuesto un fenómeno regenerador para la política española o no, cómo tenemos que interpretarlo, qué juegos de poder se crean en este contexto, cómo están evolucionando las cosas, porque estamos ante un panorama muy abierto, evidentemente, o sea que el libro no recoge cosas que han pasado con posterioridad, como la salida de Monedero de la cúpula, y eso el libro no lo recoge porque se imprimió antes, vamos. Entonces es un factor muy dinámico, pero desde esa perspectiva vamos a fijarnos un poco en eso, en los demás. Vale. Nacho Torreblanca. Sí, yo creo que se ha apuntado ya bueno, en términos de las consecuencias, ¿no? Poniéndonos parroquiales o parroquianos, la aparición de Podemos es buena para la Facultad de Ciencias Políticas en primer lugar y muy buena para su departamento. Como se puede demostrar, ¿no? Sí. Porque, bueno, tenemos es un poco esa capacidad. Yo creo que es verdad que hemos tenido una sociedad muy narcotizada, muy alejada de la política y quizá para mí, desde el punto de vista de lo que está pasando ahora, la aparición de una generación de jóvenes digitales en la política, la aparición de una brecha generacional que es analógica también y digital. Y bueno, yo creo que eso es de lo más novedoso y lo que quizá de lo mejor que nos ha pasado con la crisis es que volvamos a hablar de política y lleguemos todos a la conclusión de algo que ya sabíamos pero que habíamos olvidado, pues que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos, ¿no? Y toda la proliferación de movimientos, iniciativas, yo creo que eso es fantástico, ¿no? Creo también que la irrupción de Podemos ha sido no siempre positiva en términos de aportar al debate, sino de crispar, precisamente porque esta entrada muy polarizadora en términos de casta, prácticamente de quitar la legitimidad a los que estaban, de atribuir una especie de culpabilidad dolosa más allá de la pura ignorancia o la incompetencia, ¿no?, a toda una generación y a todo un sistema. Yo creo que eso no ha facilitado mucho las cosas y si te pones un poco estupendo en términos de lo que esperas de una democracia, de la creación de espacios públicos, deliberativos, para mí es una decepción que lo digital se convierta muchas veces en un juego de enfrentamientos, ¿no?, y que si la ciudadanía se distribuye normalmente en términos de que hay más moderados que radicales, en las redes los más activos suelen ser los más radicales y por lo tanto es una curva un poco inversa, ¿no?
y se oye mucho más a los que gritan, mucho más a los que insultan, y aunque a algunos les cueste esto aceptarlo, en Twitter no se puede debatir, se puede piar, ¿no? Que como su propio nombre indica, pues se pía, tú pías, yo pío, pues hacemos un piado, pero esto Habermas no, no da para mucha deliberación, o sea que este ágora digital a mí me parece que es un poco problemático y ficticio. Luego hay algo también que yo creo que me preocupa desde el punto de vista de las aportaciones de Podemos, que ellos mismos, el propio Juan Carlos Monedero lo ha dicho en algún momento cuando dice después de Venezuela podemos recuperar la noción de democracia electoral y democracia mayoritaria. Yo creo que hay 2 o 3 cosas de fondo en bastantes de las ideas de Iglesias, Errejón y Monedero que me preocupan desde el punto de vista de la calidad, de si van a mejorar o no la calidad de la democracia, que es primero la idea de que la mayoría es el instrumento legitimador por antonomasia de la política, es decir, que cuando una mayoría está detrás de algo, automáticamente todo lo demás se tiene que supeditar, cuando yo creo que nos ha costado mucho en muchas sociedades, especialmente las occidentales, pero en el resto precisamente el entender dónde están los límites de la mayoría y todas las cosas que la mayoría, por serlo, no tiene precisamente derecho a hacer, ¿no? El caso de Venezuela en ese sentido es muy extremo, porque Venezuela no está gobernado hoy como un país donde el presidente de la República obtuvo el 50,4% de los votos, ¿no? Y una oposición tuvo el 39,6%, ¿no? Ese no es ese país como está reflejado, ¿no? Y por lo tanto esta idea de que el que gana se lo lleva todo, pero todo es absolutamente todo, las empresas, los medios de comunicación, yo creo que precisamente eso es algo de lo que la sociedad española quiere huir. El diagnóstico que hemos hecho en este país precisamente es que las mayorías absolutas han llevado a la colonización de demasiados espacios por parte de los partidos. Y entonces las propuestas de Podemos, y en esto también Ciudadanos, de yo quiero una mayoría irredenta, sin límites, etcétera, no me parece que en el fondo conecte, y al revés, me parece que es muy contradictoria. Creo que tenemos un problema de diseño constitucional en este país, en el sentido de que, como tantas cosas que se hicieron mal por inexperiencia o por consecuencias no intencionadas, no tenemos un sistema de equilibrio de poderes suficiente. Y por lo tanto el que gana unas elecciones en este país se lleva demasiadas cosas, se lleva el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la televisión pública y la Asociación de Vecinos del Barrio, el Club de Fútbol, etcétera, ¿no? Si la aparición de 4 partidos sustituye de alguna manera esos equilibrios que no tenemos en las instituciones por equilibrios entre ellos, a lo mejor obtenemos un bien subsidiario de la ruptura del bipartidismo, pero yo preferiría tener instituciones contramayoritarias que limitaran a los poderes públicos, ¿no? Y en ese sentido, y por eso lo hago a veces de broma, me parece que, aparte de la broma cinematográfica de cómo de bien o mal esté hecha, la peor serie que se puede utilizar para ejemplificar lo que uno quiere hacer en política es Juego de Tronos, ¿eh? Y la peor idea es regalársela a un monarca. Porque si el monarca se toma en serio Juego de Tronos, debe ser un monarca absoluto, sin partidos, ni parlamento, ni tribunales, ni opinión pública, ni prensa, ni nada, ¿no? Entonces, yo sinceramente soy más de Borgen, y me parece que si este país se pareciera más a una aburrida democracia danesa, con partidos políticos que son capaces de estar 3 en el gobierno, o 4, y que la primera ministra pues se muera de miedo cuando va a la televisión pública porque le van a preguntar cosas difíciles, ¿no? Y así sucesivamente pues estaríamos un poco mejor, ¿no? Entonces yo creo que es mejor idea el repensar nuestra democracia en términos de autolimitaciones, porque, y ya con esto cierro, ese es lo mejor del 78 que se cuestiona, me da la impresión. Es decir, si este país ha tenido sus 30 mejores años echados a perder, si queremos, en la última fase, de alguna manera, pero si sus mejores 30 años se han construido sobre la base de que la mayoría de la gente en la transición renunció a todo aquello que era absolutamente esencial, ¿no? Y llegó a pactar un modelo de convivencia, bueno, pues a lo mejor podemos volver a intentar hacer esto, ¿no? Y no quiero ponerme angelical ni beatífico con la transición, pero bueno, por cerrar este punto, creo que la aparición de Podemos nos debería venir acompañada de un discurso regenerador
que no sea el de expulsión, sino de crear nuevos espacios y nuevos consensos para la política, no desde la descalificación o la expulsión de los demás, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Jaime. Sí, bueno, yo creo que el gran mérito de Podemos, ya lo he dicho un poco antes, ha sido esa repolitización de la sociedad, ha sido demostrar que existe una alternativa posible frente al sistema de partidos establecida y el haber modificado la agenda política. Es decir, el tema de la corrupción es el más evidente, es decir, la crítica de la política profesional, es decir, sin la irrupción de Podemos, solo porque en las encuestas saliera que la corrupción preocupaba a los españoles, tal y cual, no se habría producido esa actitud por parte de los partidos mayoritarios, ¿no? Además acompañada, claro, de la continua lista de escándalos que han ido apareciendo, ¿no? Es decir, que ya digo, el tema este ha sido muy claro, pero claro, también en la cuestión económica, también en lo que son los derechos sociales. Es decir, se ha modificado sustancialmente los temas que se debatían en el Parlamento mismo, ¿no? Es decir, y en los medios de comunicación, es decir, que vamos, evidentemente, y yo antes, al principio sí, fue un lapsus no haber mencionado a Pablo Iglesias, ¿no? Pero obviamente también las están invitadas porque subía la audiencia cuando iba Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias apareció como el catalizador de la indignación ciudadana de un sector creciente de la población. Es decir, no era gratis, ¿eh? Por eso luego cuando han visto que ya estábamos dándole demasiado cancha, pues ha habido ya un techo, ¿no? Es decir, ya digo, yo creo que en ese sentido, obviamente tenemos que agradecer a lo que significa la búsqueda de una nueva forma de hacer política ajena a los grandes grupos de presión, a la banca. Es decir, el único partido que no acepta financiación de los bancos. Bueno, esto es inédito en la historia española, ¿no? Entonces, bueno, claro, el denunciar la puerta giratoria, es decir, evidentemente el término casta es muy panfletario, diríamos, ¿no? Bueno, pero nosotros digo, bueno, depende del contenido que le des, ¿no? El gran lema del 15M fue no somos mercancía de políticos y banqueros, ¿no? Esa asociación de políticos y banqueros la que Podemos ha denunciado abiertamente, ¿no? Entonces, puede hacer un programa socialdemócrata, pero genera desconfianza en los banqueros porque no son capaces de controlarla. Es decir, en ese sentido no tiene nada que ver con lo que ha significado la socialdemocracia histórica, ¿no? Entonces, bueno, podríamos poner otros ejemplos. Obviamente, es decir, yo conociendo a los compañeros de la dirección de Podemos, su modelo no es Venezuela, ¿no? Es decir, evidentemente se puede pensar incluso más en la experiencia boliviana, ¿no? Y no olvidemos que en Bolivia hay incluso otro tipo de democracia comunitaria, es decir, por supuesto hay que inventar, ¿no? Pero sí hay el cuestionamiento radical de que no basta apoyarse en la legitimación electoral cada 4 años para poder hacer lo que un partido quiere cuando llega al gobierno, ¿no? Y eso es lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo y, por supuesto, más grave todavía cuando el Partido Popular, en el contexto de la crisis, ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ya digo, sí, podíamos hablar mucho de mérito y, claro, evidentemente, el problema interno de Podemos era ese, es decir, que no se podía apostar por una radicalidad democrática, ¿no? Construyendo un partido. Eso sí, hay un partido en el que la mayoría aplaste a la minoría, ¿no? Por eso ese modelo también está en crisis, ¿no? Y por eso está abierto y, bueno, porque realmente el espíritu del 15M está ahí. Es decir, es otra línea de fractura también, vieja forma de hacer política frente a nueva forma de hacer política, que obviamente, si no es coherente con eso Podemos, va a conocer también un desgaste por la izquierda. Muchas gracias. Ramón, cierras este bloque. 2, 3 cosas muy rápidamente. Sí, claro. La crisis está omnipresente. El 15M. El 15M es la verdad. El 15M fue de verdad. Fue espontáneo de verdad. Fue sincero y fue auténtico.
Y lo que todo el mundo se preguntó es, ¿y esto cómo se traslada después al terreno político? Han llegado unos señores y lo han hecho. ¿Tiene su mérito? Sí. Pero ajustenlo a sus auténticas dimensiones. El disparadero está en el 15M. Estos señores están ahormando el 15M en un contexto político formal. ¿Lo han intentado otros? Sí, lo intentaron, pero fracasaron. Y esto les ha salido. Y de vez en cuando hasta tienen la honradez de decirlo. En buena medida porque eso da votos y da réditos. Nosotros somos los del 15M. Está bien que lo digan. Y estaría bien que lo dijeran de todas las demás cosas que han ido tomando prestadas. Ya sé que el término plagio es muy duro y que a la gente le molesta, pero en esta organización está copiado todo, desde el nombre del dirigente hasta sus últimas manifestaciones, los círculos obvios, todo está tomado de algún sitio. Conviene decirlo. Hombre, ¿por qué? Pues porque cuando uno va por la vida diciendo que viene a traer un tiempo nuevo, pues hombre, póngalo con palabras también nuevas, ¿no? Digo yo. El régimen del 78, la casta, menos mal que alguien de Podemos, de una de las dos almas de Podemos, eso también está copiado de las dos almas del PSOE y tal, así. No sé, el PSOE. Sí, no, pero el PSOE también lo copió a su vez del SPD y tal. Santiago no me dejará mentir, ¿verdad que no? El alma de Gotha y el alma de Erfurt. Bueno, yo cada vez que oía lo de casta, ya se oye poco, prueba de que Gramsci y la hegemonía no funcionan mucho. Lo de casta no ha calado. Cuando alguien habla de casta es porque es de Podemos, si no es de Podemos nadie habla de casta. Claro, como es lógico, porque casta también está plagiado, también está copiado, también viene de los tiempos hindúes, hombre, de los tiempos de las castas. Y yo cada vez que oía hablar de las castas, que se lo oía mucho a Miguel Urbán, pues me entraba una risa interior, porque conviene que a veces las cosas sean interiores. Lo del régimen del 78 ya es demasiado, francamente ya es demasiado. Y lo del rollo generacional, cuando uno tiene de candidato a Manuela Carmena. Hombre, por favor. Quiero decir que esto del relevo de las generaciones, buenas gentes, les ocurre como decía Homero, son como las hojas de los árboles, se caen y vuelven a salir. Si le saca usted ahí un valor moral, va usted de ala. Y como eso, por desgracia para mí, que soy de la quinta de Manuela Carmena, a quien por cierto tengo en alta estima y veneración, y por cuyo fichaje felicito mucho a los que lo han hecho, porque eso les va a dar muchos votos. Soy de esa generación, pues claro, escucho esto, que además lo escucho curiosamente de gentes que me son muy cercanas, por razones que no hacen al caso. Así que nos van a cambiar, ¿eh? Nos van a echar, ¿eh? Porque vienen las nuevas generaciones, ¿eh? Pues la respuesta es la de Leónidas a los persas. Venid a echarnos. De momento, Carmena está ahí. Pero solo quieren echar a los de la casta. Que solo quieren echar a los de la casta, tío. Porque los de la casta, como siempre, son los que nosotros decidimos que son, claro. Eso está muy bien. Bueno, pues eso, el rollo este de las generaciones. Y como que la verdad es que es aburrido, ¿eh? Es francamente aburrido, porque está desmentido plenamente aquí, en este momento, como está desmentido en las redes. Eso de la brecha digital es un cuento. Investiguen. Claro que en Twitter no se puede debatir porque hay que piular, como dicen los catalanes. Pero es que Twitter no está pensado para debatir. Para debatir está Facebook. Y en Facebook se debate mucho.
mucho. Está Lumio. Y además está la blogosfera, pero eso ya es para nota. Eso es para nota. Y si no, pregunten por ahí quién tiene blog. Levanten aquí la mano los que lo tienen. Y lo alimentan. Lo tienen y lo alimentan. Y además consiguen que la gente voluntariamente los lea. Y que además los divulgue. No quien tiene una columna en un periódico. No quien tiene una columna en un periódico de papel o en uno digital. Que me acabo de enterar que alguien me ha dicho que en una entrevista de televisión que no pienso ver, alguien dice que hay que ver los maestros que poco nos quieren, no sé qué, no sé cuántos, Elorza, Cotarelo. Hombre, por favor, Elorza lleva 30 años con una columna en un periódico, yo nunca he tenido eso, jamás. Pero estoy aquí. Y estoy aquí porque ustedes han querido, porque a mí me da igual. De forma que quede claro el rollo de las generaciones y todo eso, como quede claro eso de decir que no es justo que una vicepresidenta del gobierno mencione nominatin a un ciudadano tal y cual, que es un abuso y tal. Sí, una vicepresidenta del gobierno o un miembro de Podemos, que tiene más o menos la misma altura moral. Termino. Como habrán visto, me he puesto duro y crítico. Aquí veníamos a hablar del futuro, este último trozo era del futuro y tal. Pues muy sencillo, muy sencillo. A mí me gusta hacer una broma. Hago una porra. Llegan a noviembre. Llegan a noviembre. Como están las cosas, llegan a noviembre. Él dice que sí, claro, pero es parte interesada. Los que no somos parte interesada tenemos nuestras reservas, hombre. ¿Por qué? Porque como muy bien decía José Ignacio Torreblanca, que no en balde ha escrito este magnífico libro, que por cierto aprovecho para decir a ustedes que lo compren y lo lean. Estamos aquí para eso y el merchandising no se puede olvidar. Decía Torreblanca, Nacho Torreblanca antes, que este asunto de cómo se perfila el futuro de esta gente de Podemos, que insisto, yo los quiero ver en el gobierno aliados con el PSOE, porque yo creo que el PSOE es un partido de izquierdas, aunque una de las dos almas de Podemos, y quizá las dos, dice que no, que son el PP, la misma mierda que el PP y tal, claro, esas elegancias que se gastan. Pues yo sí creo que el PSOE es un partido de izquierdas y creo que una alianza del PSOE y Podemos sería estupenda para el país, a pesar de todos los pesares. Pues hay un dato en el análisis de Torreblanca, brillantísimo, como todos los suyos, un dato que te invito a que metas. Lo de Izquierda Unida estaba buscado, lo único que sucede es que por razones diversas, entre ellas algunas de carácter familiar, no les ha salido. La función de Izquierda Unida, ¿cuál es? Ser el payaso que recibe las bofetadas, pero que se quede con la cosa de que los comunistas pierden elecciones y nosotros las ganamos porque no somos comunistas. Es decir, el modelo es el mismo que el de Grecia. Se presenta al Partido Comunista. ¿Cuál es la función del Partido Comunista? Pues tener el 2,2% de los votos para que los de Syriza puedan tener más. Si la gente no sabe dónde están los comunistas, pues ¿qué hace normalmente? No los vota, porque la gente a los comunistas no los vota. Esto el servidor se lo dijo a Pablo Iglesias hace ya bastante tiempo y lo ha ido repitiendo por ahí. En 100 años, en 190 países, los comunistas no han ganado nunca una sola elección democrática en el mundo. Nunca. Así que si te presentas a unas elecciones diciendo que eres comunista, lo llevas crudo. Ni los comunistas dicen que son comunistas, dicen que son de Izquierda Unida. Si no hay comunistas en España, solo Anguita cuando se acuerda. Claro, entonces, efectivamente, ¿cuál era la función de Izquierda Unida?
ser el payaso que recibe las bofetadas, para que Podemos pueda aparecer como una alternativa de izquierdas que no está amojamada como el PSOE, ni tampoco son los viejos estalinistas comunistas que miren ustedes con su 3,5% del voto. Aquí estamos nosotros, que somos la nueva izquierda, y eso es lo que a mí me tiene encendido, porque ese fue el engaño en el que yo caí, y lo confieso públicamente. Yo me creí que alguien realmente y genuinamente quería construir una izquierda nueva, al margen del adocenamiento socialdemócrata, de su neoliberalismo y del viejo estalinismo carcomido por los gusanos. ¿Y qué resultó? Que el referente era don Julián Guita. El referente intelectual, para ser más precisos. De forma que, futuro, pues hombre, resulta que los de Izquierda Unida se resisten a morir, los comunistas también. Es más, ya en muchos sitios la gente no sabe qué está votando, porque puede estar votando una candidatura de Podemos al margen de Izquierda Unida y puede estar votando una candidatura de Podemos junto con Izquierda Unida. Depende de dónde vivas, pues estás o no votando a los comunistas. Más negocio. Más negocio para quien pretendió hacer una oferta realmente distinta de la socialdemocracia y del comunismo. Mal negocio. Y ese mal negocio, junto con la aparición de un caudillo de centro con una fuerza telegénica tremebunda, permite hacer la apuesta de que ya veremos si llegamos a noviembre. Bueno, vamos ya a la última parte. Yo tengo aquí, 4 preguntas, tampoco son muchas, pero luego seguimos en esta línea que abre. Algunas son muy específicas. ¿Cuarto bloque? No, sí, ese no, y eso, y abrimos ya proyección de futuro. Tengo algunas preguntas concretas que yo las formulo y luego ya cada uno de vosotros podéis responder y ver un poco ya más hacia el futuro qué es lo que pensáis. A Jaime le preguntan concretamente si hay alguna propuesta específica de Podemos para la universidad. Muy concreta, pero aquí está. A Ramón una que medio ha dicho ya, dice: ¿a qué se debe el cambio de postura del profesor Cottarello, que desde mayo de 2014, donde estaba situado en una posición claramente a favor de Podemos, a este momento, donde al menos a través del blog está situado frontalmente en contra? Algo, no sé si ha dicho. Y luego le preguntan si es cierto que ha sido el director de tesis de Juan Carlos Monedero. Sí. Que creo que sí, ¿no? Y ya la última pregunta, que nos da pie también para entrar, precisamente tiene que ver con lo que estaba diciendo Ramón. Albert Rivera dijo ayer que la regeneración democrática en España solo la pueden encabezar los nacidos en democracia, como Pablo Iglesias, Alberto Garzón o él mismo. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Es cuestión de edad? Que Albert Rivera dijo ayer que la regeneración democrática en España solo la pueden encabezar los nacidos en democracia, como Pablo Iglesias, Alberto Garzón o él mismo, Alberto Rivera. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Es cuestión de edad? Yo les doy la palabra. Decano, si quieres decir algo, no te voy a provocar tampoco, pero si quieres decir algo, Andrés de Blas, el director del departamento, se ha tenido que ir. Les iba a decir que si quieren decir algo, pero si no, una última ronda de intervenciones, con lo que queráis, con estas preguntas concretas, y ya plantead lo que creáis interesante. Ramón ya se lanzó, así que adelante. Pero sobre escenarios de futuro. Hombre, sí, pero yo, como va a ser en principio la última, te doy pie que digas ya, que hables de futuro, pero si quieres decir alguna cosa que creas que conviene de todo lo que hemos ido viendo. No, bueno, yo creo que lo fundamental es reconocer que ha irrumpido un nuevo actor político que, a pesar de lo que dice Ramón, sí quiere ser algo distinto de lo que ha sido la socialdemocracia y de lo que ha sido el estalinismo. Me ha gustado que hayas hablado de estalinismo, ¿no? En general, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues obviamente ahí hay una tensión entre lo viejo y lo nuevo. Hay una presión creciente que va a sufrir Podemos para adaptarse a la presión ambiental. Va a haber todo un debate, posiblemente después de las autonómicas y municipales,
sobre pactos, ¿no? Pero yo en ese sentido, claro, no comparto esa reivindicación de la transición que ha hecho Nacho antes, ¿no? Es decir, que ahí hubo, como también Ramón recuerda, ¿no? Hubo un triple consenso, ¿no? que desgraciadamente se ha visto que no ha ayudado a construir una cultura democrática. Yo recuerdo, tú en un momento dicen que hubo como mucha emoción en la transición. Bueno, pues un colega, desgraciadamente fallecido, como Rafael del Águila, escribió en su momento que no hubo un solo momento de júbilo en la transición. Es decir, realmente yo creo que hubo, la palabra desencanto apareció ya en el año 79. ¿no? Es decir, que no idealicemos aquel periodo histórico, porque realmente, desde mi punto de vista, la frustración no fue una frustración de la minoría radical, de la que yo formaba parte, sino de amplios sectores de la población, de la sociedad, ¿no? Es decir, hubo consenso sobre el pasado, que ahora vemos el problema de la memoria histórica pendiente, ¿no? Sobre el presente de entonces, con una ley electoral que seguimos teniendo, y sobre el futuro, pues bien, por supuesto, hubo cosas buenas como libertades, derechos sociales, yo no quiero negar eso, ¿no? Pero desde luego hubo un blindaje de pilares y sobre todo no se tocó al bloque de poder económico, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, además, ahora se ve el agotamiento de ese régimen. Por lo tanto, yo creo que Podemos debe seguir reivindicando abiertamente una ruptura con lo que significa el régimen. Yo no hablo del régimen del 78, porque claro, no olvidemos que ese mismo régimen constitucional sufrió luego una mutación a través del proceso de integración europea. Es decir, ahora tenemos una constitución económica europea que pesa más que lo que se acuerda, que lo que está escrito en la Constitución española. Por eso insisto en recordar que ahora hay crisis de régimen y crisis también del proyecto europeo, ¿no? Y ya que estamos, pues claro, siempre estamos, se recuerda a Ortega y Gasset, ¿no? España era el problema, Europa la solución. Ahora el problema es tanto España como Europa, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente Podemos no tiene la receta, no tiene la solución, pero creo que sí apuesta por una, a mí no me gusta el término de regeneración, pero sí desde luego por una reconstrucción de la democracia, ¿no? Acabar con esa cultura de demócratas cínicos que también fue empleada muy pronto a partir de los años 80 por colegas como José Botella o José María Maraval, por ejemplo, ¿no? Y lo que se trata, por lo tanto, es generar una cultura política democrática, ¿no? Pero que evidentemente sea una cultura política democrática unida, obviamente, a la lucha contra las desigualdades. Y hoy lo que estamos viendo es que la crisis está provocando una desigualdad social extrema, profunda, ¿no? Entonces, por eso yo repito, una de las señas de identidad fundamentales de Podemos, que ahora otros partidos, como el PSOE, tratan de recoger, pero desde luego si Podemos no lo hubiera puesto en el primer plano, no están diciendo, porque yo escucho a Pedro Sánchez ayer y veo que dice, vamos a ganar, es ahora, es decir, se ha cogido el lenguaje de Podemos, ¿no? Entonces yo creo que ahora empiezan a hablar de derechos, es decir, brindar los derechos sociales en una futura Constitución es fundamental, pero claro, habrá que hacerlo también frente a lo que significan pactos como el Pacto Fiscal Europeo, como significa la cuestión del pago de la deuda, que es fundamental. Es decir, la cuestión de la deuda en el caso español no es como la griega, viene del rescate a la banca privada, ¿no? En la griega es fundamentalmente pública. Bueno, no me quiero enrollar, pero yo creo que es importante ser conscientes de que hay un agotamiento del régimen actual, que hay que plantearse un nuevo horizonte, tanto a nivel español como europeo, por supuesto. Es decir, yo no estoy defendiendo un repliegue nacional estatalista, ¿no? Pero sí, desde luego, acompañar lo que signifique un proceso de ruptura en el caso español, con lo que pueda significar también avanzar en otros países, particularmente en Europa del Sur, ¿no? Para otra Europa, porque claro, lo que hemos visto, hasta Guillermo de la Dehesa lo escribía el sábado en el suplemento de negocios, ¿no? Es que esos choques asimétricos que todos anunciaban cuando se aprobó lo del euro, ahora están abiertamente. Es decir, ahora estamos bajo el
ordoliberalismo germánico, ¿no? Y no soy ningún radical cuando el problema es que la amenaza es fundamentalmente que, bueno, pues que los países del sur sean menos servidores, ¿no?, de un nuevo centro o de un mayor centro todavía como es Alemania, ¿no? En fin, ya digo, yo creo que lo importante es que se reconozca ese protagonismo que ha de tener no solo Podemos, Ramón ha mencionado las candidaturas municipales, Podemos no se presenta a las municipales, pero están surgiendo muchas candidaturas de unidad popular en muchos sitios, las más emblemáticas son Madrid y Barcelona, ¿no? Y eso también va a ser un factor que Podemos tiene que apoyar, y estoy seguro que apoyará, y va a generar una democracia de proximidad, ¿no? Va a plantear otra forma de hacer gobierno. Aquí en la candidatura de Ahora Madrid se está planteando por qué tiene que haber solo una elección, digamos, a un ayuntamiento y no elecciones por distritos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Porque no puede haber un planteamiento, digamos, de nuevas técnicas de democracia participativa, los presupuestos participativos, es decir, hay todas esas ideas nuevas que gracias a Podemos están entrando allí en la agenda política y que, bueno, si las copian otros partidos, pues mejor, ¿no? Ramón. Sí. Había 2 o 3 preguntas para contestar. Tenías 2 para ti. A ver. Bueno, yo me voy a hablar de universidad. Bueno, ¿Es cierto que ha sido director de la tesis de Juan Carlos Monedero? Sí. Y además tengo mucho aprecio por Juan Carlos, tengo mucho aprecio por los 3, por Juan Carlos, por Íñigo y por Pablo. Íñigo y Pablo fueron alumnos míos, Monedero también, y tengo aprecio por los 3. Tengo aprecio por su organización y ya he dicho que yo soy partidario de un gobierno de alianza de PSOE y Podemos, de forma que, como ustedes comprenderán, pues esto me autoriza a criticar a Podemos. No me hace falta, no me hace falta. ¿O es que hace falta que alguien le dé permiso a otro para criticar en buena ley lo que le plazca y de modo razonable? No me hace falta. Ahora, basta que sean los míos para que la crítica sea más dura. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí, porque además me indigna más. Estoy más cabreado. Estoy más cabreado. ¿A qué se debe el cambio de actitud del profesor Cottarello? Pues ha quedado claro, ¿no? A mí nadie me llama trilero, hombre. A mí nadie me llama trilero, si lo hace que se atenga a las consecuencias. Y claro, que ¿cómo que he cambiado de actitud? No, yo no he cambiado de actitud, los que han cambiado de actitud han sido ellos, llamando trileros a los de izquierdas, es decir, autollamándose trileros porque son de izquierdas. El truco consiste en hacer trampa, porque a alguien les ha dicho, no sé si Gramsci, que hacer trampa cuela, como si la gente fuéramos idiotas. Consistente en decir, nosotros no somos de izquierdas ni de derechas, pero nosotros somos de izquierdas. Nosotros no creemos que el aborto sea una prioridad, pero sí creemos que es una prioridad. Nosotros no creemos que sea cuestión oportuna ahora tratar la república o la monarquía, pero somos republicanos. Es que esto recuerda a las comedias del siglo de oro, hombre, con un tío diciendo aparte lo que no puede decir en público. ¿Qué pasa? ¿Tiene usted un problema? Sí, tiene un problema. ¿Qué problema? Que no saben decir lo que piensan, no saben demostrarlo. ¿Por qué? Pues porque tienen una concepción, y aquí sí voy a un asunto que me resulta tremendamente desagradable, tienen una concepción absolutamente pragmática, y en el sentido más detestable del pragmatismo de la acción política, consistente en que tengo que ganar al precio que sea. Porque vengo de una generación de perdedores, odio perder. Bueno, muy bien, pues vaya al psiquiatra, amigo. Vaya al psiquiatra, pero no líe a la gente, hombre, no líe a la gente, no líe a la gente, no diga usted hoy una cosa y mañana otra. Y el caso de Cataluña es que ya clama al cielo, hombre, clama al cielo. Todavía están diciendo, pero bueno, ¿qué tiene de extraño? Menos mal que los independentistas ya los han calado, ya los ven como los rayos X.
¿Qué tiene de extraño si nosotros defendemos el derecho a decidir? Dicen muy asombrados de que los independentistas no los crean. Claro, porque el problema no es defender el derecho a decidir, el problema es defender el derecho a decidir ahora. Ahora. No en las calendas griegas, de que hayan pasado unas elecciones, vaya esto a saber lo que ha sucedido, y se vaya a abrir un proceso de constituyente donde te dicen, perdonándote la vida, se podrá discutir de todo. No, si yo no quiero discutir de todo, yo quiero que usted me diga si usted es partidario del derecho de autodeterminación y del derecho a decidir de los catalanes, aquí y ahora. De eso hay un silencio sepulcral, claro, consistente en ver si cuela la otra mentira. Y ese es el rollo, y esa es la razón por la que el profesor Cotarello, con todos mis respetos, y me piden ustedes la estupidez de hablar de mí mismo en tercera persona, no ha cambiado, han cambiado ellos. Yo sigo siendo partidario de que gane una izquierda nueva. Es más, llevo toda mi vida esperándolo. Pero no creo que se pueda construir nada aquí, ahora, en nuestro país, en contra del PSOE. Y ese sí que es un punto muy duro de esta gente. En cuanto se le descuida, sale la oreja anguitiana de que lo importante es que el PSOE no gane. De que la política hay que hacerla en contra del PSOE. Yo no soy del PSOE, soy de izquierdas y quiero que haya un gobierno del PSOE y de Podemos. Eso ya lo sabemos. Sí, claro. ¿De quién Sí. ¿De quién? Tengo que decirlo, hombre, porque es que, claro, es que descubres que el personal es que entiende, no se sabe con qué. Pero lo que me parece imperdonable es que habiendo un gobierno nacional católico de neofranquistas, que no le pasa nada a la transición, Jaime, ni al régimen del 78, ni a nada le pasa, que le hemos dado el poder a una generación de neofranquistas, de nacionalcatólicos, que se gastan los dineros públicos en ponerle medallas a las vírgenes, y que mandan a la Guardia Civil a que les hagan milagros en Lourdes, y que el país vuelve a ser una hierocracia, y que la religión vuelve a ser una asignatura en las escuelas, y que el país ha retrocedido, y esto es una involución. Y en esa involución, decir PP, PSOE, la misma mierda, es de cretinos, literalmente de cretinos. Claro, tú puedes decir lo que quieras, pero hacer una campaña en contra del PSOE, aquí, ahora, con este gobierno. Hombre, por favor. Bueno, Hombre, por favor. Es que no está haciendo eso. No está haciendo eso bueno, Podemos. vamos No está haciendo eso a Podemos, darle la ocasión de cerrar a Nacho, que es más observador externo, no va a entrar, no quiero decir que sea apartidario de nada, ni neutral en esto, pero en fin, No, es modelo danés. que introduzca un poco de... En fin, Además que sabes que en el departamento tenemos un pequeño fondo aparte por si hay que pagar alguna fianza en algún momento de estos dos señores, ¿no? Bueno, antes de darle la palabra, como hablamos de futuro, les voy a decir una cosa que él cuenta al inicio de su libro, y es, dice, allá cuando estuvo en la Fundación Marx, ¿no? Dice, a ti te tocaba llevar las porras que se hacían antes de las elecciones, ¿no? Entonces allí, en un entorno lleno de politólogos, sesudos y, en fin, bien conocedores, pues hacían porras de quién iba a ganar las elecciones. Dice, la primera en la que estuve la ganó la secretaria del director, que no era politóloga, que no era nada, pero es la que ganó la porra, ¿no? Dice, los politólogos todos nos hicimos muchas disquisiciones, pero ninguno acertamos. O sea que, en fin, esto es para darle pie a que hable del futuro con total libertad, porque sobre esa base ya... Y además diré que esto no lo cuento ahí, que como nos quedamos muy frustrados porque dos personas que han sido Premio Nacional de Ciencia Política y Sociología, que fueron nuestros directores allí, tampoco acertaron más que la media. Entonces corregimos el sistema para poder ganar a nuestra secretaria.
Y entonces ponderamos, hicimos una fórmula, un gran debate con la hoja de cálculo y entonces llegamos a una fórmula que ponderaba los errores, porque quien acertaba los votos de Izquierda Unida o del PSOE, claro, se le penalizaba mucho en la suma, ¿no? Y entonces tuvimos un gran debate, ponderamos allí al milímetro para hacernos un sistema el que pudiéramos ganar y volvimos a perder. La prueba es que eso, bueno, que no teníamos sentido politológico, pero poco sentido común parece, ¿no? Bueno, hay dos cuestiones, yo tampoco vamos a entrar en este debate de la transición, pero yo creo que merece un debate distinto y a lo mejor quizá lo podemos organizar en otro momento, ¿no? Y también el tema europeo, que es una cosa de la que hablamos mucho, ¿no? Pero yo creo que hay varias cosas que me parecen interesantes como también para dejarlas abiertas, y es una, ¿dónde está el suelo y dónde está el techo de Podemos electoralmente, ¿no? Yo creo que esto es una pregunta muy interesante de qué depende. Estaba leyendo estos días el libro tanto de los chicos de Politicón como del libro de Pepe Fernández Alberto que han mirado las encuestas un poco más al fondo, y yo creo que es bastante interesante. Sí, habrá a lo mejor estudios que, como siempre en estudios electorales, digan que no, que está todo mal, que el modelo, que la hoja de cálculo y tal, pero las cosas que dicen tienen sentido, por lo menos intuitivo, cuando dicen que el suelo de Podemos, los primeros votantes de Podemos son mucho más los que se solidarizan y los indignados y las clases medias urbanas que se solidarizan con lo que ha pasado en el país y que hacen una lectura muy crítica antes que los perjudicados y damnificados de la crisis, ¿no? O sea, que no es tanto el partido de los perdedores en un principio de la crisis o los damnificados como el de los solidarios y preocupados con los damnificados. Y ese es casi el suelo, dirías, de las elecciones europeas, sumado al efecto también demostración de eso, y que, bueno, puede ser un 10, un 15%, ¿no? Pero que el segundo aluvión de votantes potenciales, ¿no? de Podemos sí que es este, ¿no? El de los damnificados, etcétera, pero que también es más volátil, porque puede pensar en representar sus intereses, ponerlos en otro sitio, los puede poner en el PSOE, los puede poner en Ciudadanos, porque efectivamente lo que les preocupa es su situación personal y por lo tanto su voto puede ser mucho más pragmático en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ese debate entre el suelo y el techo, como Podemos es un partido que tiene una ética también un poco de las encuestas, ¿no? Y creo que en ese sentido Ramón también lo ha señalado, es bastante curioso en un momento de regeneración de la vida política española como un partido también se tiene un rasero distinto de los demás, donde puede decir impunemente cosas tan utilitaristas o tan maquiavelistas, o de la historia está llena de trenes blindados y qué más me da, si funciona quiero ganar y no me gusta perder. Es decir, eso probablemente a otros partidos no se les perdonaría, ¿no? O por lo menos son más cínicos y no lo dicen, ¿no? Pero por lo tanto saber hasta dónde van a tolerar, digamos, los votantes potenciales y hasta dónde van a desertar, yo creo que es muy interesante. Decías esto de las encuestas, sí, lo que decías de la monarquía es muy sorprendente, ¿no? La monarquía ha desaparecido, ¿por qué? Porque es la institución mejor valorada de este país en este momento, que también es una paradoja democrática que la única institución no electa sea la que antes se ha regenerado o se ha renovado, ¿no? Porque probablemente no hay una camarilla que diga, no, sé fuerte, Juan Carlos, ¿no? Aguanta, ¿no? La corte diciendo, sé fuerte, ¿no? Por SMS, ¿no? Y entonces, bueno, pues curiosamente cuando la decisión es unipersonal quizás es más fácil de tomar que cuando tienes un grupo detrás que te impulsa a seguir suicidándote todos los días para protegerle, ¿no? a los que están detrás. Pero bueno, esa ética de las encuestas yo creo que es preocupante porque puede que en algún momento salte el fusible de la gente, y lo que ha hecho Juan Carlos Monedero yo creo que va a tener unas repercusiones grandes, porque es hacer saltar ese fusible desde una crítica muy desde dentro. No es lo mismo que te digan esto en la televisión digital al uso de derechas que se diga desde dentro. Y me sorprende, quizá podemos hablar también de eso, pero me sorprende porque ahí Juan Carlos adopta un papel que es hacer suyas unas críticas que se le han hecho siempre internamente. Es decir, que él es el autor de la plancha de Vistalegre, el sistema de votación que lamina a Izquierda Anticapitalista y al resto de los disidentes, ¿no? Entonces, ha sido un artífice precisamente de esta estrategia de construir una máquina electoral donde, por supuesto, era mucho más importante un minuto de televisión que estar en un círculo, porque esa es la lógica de la victoria y tenía todo el sentido. Entonces, ¿hasta qué punto eso descoloque
a los votantes potenciales, yo creo que nos queda por saberlo, porque para mí es algo parecido, y salvando las diferencias, el roto que en el fondo Zapatero le hace al PSOE no es el de cambiar de opinión solamente, sino es el de no defender la opinión en la que ha cambiado. Y yo creo que eso es lo que más te penaliza en política. Tú puedes adoptar un giro y cambiar, pero ir a muerte defendiendo ese cambio porque era lo absolutamente necesario. Pero si tú, como hizo Zapatero en su momento, giras y dices, es que soy un perdedor, me han humillado los mercados, no he tenido más remedio, entonces la gente te va a decir, bueno, ¿y para qué sirves? ¿Por qué te voy a votar? ¿No? Si y creo que, y lo veremos probablemente, no sé hasta qué punto el efecto monedero puede ser o no importante, salvando quizá algo que también yo creo que además ha chirriado mucho, que esta especie de reconstrucción posterior bastante falsa de la desavenencia, que otros partidos tampoco se atreven a hacer tan impunemente, no, es un gran amigo y estas cosas, ¿no? Es decir, que la manera de procesar esa desavenencia, Jaime, tú también lo verás, quizá es tan forzada y tiene tanto calado que no sé hasta qué punto funcionará. Pero yendo un poco más a lo general, aparte de la broma de Rivera que nos condena al gulag a los nacidos antes de 78, yo soy de 68. Tú casi. Yo soy. Por este lado de la mesa estamos peor. Pido gulag con vistas. Fíjate, si yo soy viejo ya, imagínate. Qué bien. Pero bueno, yo creo que es dónde está el suelo y dónde está el techo es la pregunta fundamental. Y respecto a las desavenencias internas, tú has dicho algo ahí, Jaime, que también me parece interesante, y es que en este momento, en este país, se están repartiendo cartas. Llevábamos 2 años sin elecciones seguidas, y eso ha sido muy importante, y de repente se reparten cartas en todas las esferas, y creo que, ahí te pincho un poco, creo que internamente tu gente, como otras, está esperando a ver a que terminen las sillas musicales, ver cuántas cartas se tienen, y creo que a partir de noviembre vamos a ver una política real, porque ya estarán todas las cartas repartidas, y entonces internamente, dentro de Podemos, dentro del PSOE, dentro de Ciudadanos, empezará algo que yo creo que además el propio Pablo Iglesias ha apuntado, que hemos pasado del blitz, ¿no?, de la guerra relámpago, a la guerra de trincheras. Entonces, en la guerra de trincheras es cuestión de cavar, aprovisionarse y prepararse para algo que va a ser un desgaste fuerte, ¿no? Entonces, me gustaría, por eso decía, que fuera algo más Borgen lo que vamos a ver, pero puede ser un poco Verdún, en el sentido de todo el mundo cavado muy hondo, minimizando daños, intentando también sobrevivir a los próximos 4 años, ¿no? Porque la verdadera elección general yo creo que va a ser la que vaya después de esta, cuando los ciudadanos vuelvan a corregir el reparto de cartas, que ahora mismo yo creo que nadie sabe cómo lo vamos a hacer, porque hay tanto voto estratégico o tanto voto emocional o intuitivo que hasta que no fijes la foto no sabrás cómo reaccionar contra eso o validarlo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a un ciclo de 2 elecciones y debemos mirar el periodo largo que vaya entre esas 2 generales, ¿no? Muy bien, pues bueno, yo creo que aquí quedan reflexiones muy interesantes, a saber si ese ciclo será de 4 años o será menos, más corto, o de 1 o de 2. Puede pasar. Yo creo que en un momento político muy apasionante. Yo creo que el debate de hoy es muestra de la pasión que todo esto despierta. He visto caras de satisfacción, de cabreo, de todo entre el público, ha habido de todo, algunos se han marchado así con cara enfadada. Yo creo que es bueno que se puedan hablar de todas estas cosas, yo creo que es bueno que desde la universidad podamos aportar lo que además sabemos hacer, porque esto yo creo que lo sabemos hacer y lo podamos ver de otro modo, y a mí me parece que son ocasiones magníficas para demostrar que una universidad está viva y tiene conexión con lo que está pasando alrededor, y que hay gente que trabaja en la universidad que no vive en una Torre de Marfil, sino que está implicada en las cosas que están pasando, intentando colaborar a que todos entendamos mejor fenómenos como estos. Así que muchas gracias, decano, muchas gracias, director del departamento, por vuestra presencia, y les pido un aplauso aquí para los tres.